En el nombre del Señor Jesucristo, quiero compartir en esta hora de la tarde la exposición del tema general y sus títulos que la acompañan de la clase de hermanas Dorcas para este día lunes 22 de marzo. El tema de este lunes en la clase de Dorcas dice: las palabras de nuestra boca reflejan lo que somos como cristianos. Voy a dar lectura a la palabra del Señor que da lugar también a este tema y a los títulos que le acompañan. Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, versículos 69 al 75, que dicen así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es la palabra de Dios. El relato de Mateo sobre este incidente triste y amargo en la vida de un hombre especial, de un hombre que, no tengo dudas, amaba al Señor desde su más absoluta inocencia, desde su más absoluta ignorancia, y también amaba al Señor desde la más rústica formación que había recibido, pero le amaba. Pero como había tenido una formación rústica, como desarrolló este afecto por el Señor de una manera poco madura, de una forma poco informada, terminó siendo traicionado por sus sentimientos y por sus emociones. Allí comienzan nuestras primeras enseñanzas. Hay un principio que he guardado en mi corazón, que lo recibí de un amado pastor que también desarrolla un trabajo ministerial a través de las redes sociales. El principio es este: no podemos servir bien a un Dios que conocemos mal. Ciertamente, amados y amadas hermanas, no podemos sostener nuestra vida cristiana sobre la base de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Ciertamente debemos servir a Dios y relacionarnos con Dios a partir de serias convicciones. Las emociones suben y bajan, dependen del día a día, de las circunstancias. Es lo que le pasó a Pedro. Las circunstancias que está viviendo Pedro son extremadamente complejas y difíciles para él, como lo son para los demás discípulos. Jesús está en pleno proceso de juicio, y quien le tiene en su mano es nada menos que la autoridad romana, autoridad que se ejercía con brutalidad y bestialidad sobre aquellos que se levantaban en contra de Roma. Así es que, guiado por la emoción y los sentimientos encontrados que le producían a los discípulos y a Pedro en particular los acontecimientos que vivían, Pedro cayó en esta triste experiencia, en esta triste trampa de su corazón, y cometió este graso error, seguramente jamás pensado ni imaginado por el propio Pedro. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto también envueltos
en el engaño sutil de nuestras emociones. Pero la palabra del Señor está para nosotros hoy y siempre, para llevarnos hacia la madurez, hacia el camino que debemos seguir. El tema que nuestros amados pastores, inspirados en este pasaje, han puesto en el expositor de Hermanas Dorcas, lo mencioné hace unos minutos. Las palabras de nuestra boca reflejan lo que somos como cristianos. Yo agregaría un texto de oro a todo este tema, a todas las citas bíblicas, y es el que está en la epístola del apóstol Santiago, donde Santiago nos habla de un miembro de nuestro cuerpo. Quizás ustedes ya lo recuerden, ya lo tengan en memoria. Y Santiago reflexiona y nos habla diciéndonos acerca de lo que ocurre con la lengua en el capítulo 3 de su carta, ¿no? Algunas cosas bien podríamos considerar de lo que Santiago dice como un broche de oro a la lección de hoy. El versículo 3 dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Otro ejemplo que pone Santiago son las naves, los buques. Aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Mire, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, como la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago tiene una manera muy particular de escribir y en ese estilo bien duro, bien severo, Santiago nos dice qué ocurre con nuestras palabras, qué ocurre con nuestra voz y qué ocurre con nuestra lengua. El tema de hoy nos dice que son nuestras palabras las que salen de nuestra boca, obviamente, las que reflejan o identifican lo que somos como cristianos y mayormente lo que somos como personas. Bien dijo el Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que por allí vamos a encontrar caminos para la reflexión en torno al tema. Somos personas que por misericordia de Dios hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero tenemos una batalla que librar. Y esa es la batalla que se va a presentar siempre que nosotros avanzamos hacia la madurez. Entre más queremos conocer a Dios, entre más queremos obedecer a Dios, entre más queremos profundizarnos en Dios, más grande es también la lucha y la batalla, porque nuestra naturaleza humana se manifiesta incómoda. ¿Cómo poder alcanzar victoria en esta batalla? Pues bien, una de las estrategias o de las recetas para aquello es precisamente llenar el corazón. Nuestra voz y nuestra boca nos traiciona con regularidad porque de alguna forma o en alguna manera no todo el corazón está lleno de lo que debiera estar. ¿Y qué es lo que debe llenar nuestro corazón? El estilo de vida que la palabra de Dios, la Biblia, nos indica. Entre más yo estudio, entre más yo leo, entre más reflexiono, entre más practico, entre más me impregno de lo que este libro sagrado dice, más se llena el corazón de un material que va a dar lugar a lo que mi voz expresa, pasando naturalmente por la fuente de mis pensamientos. Alguien alguna vez me dijo: hermano, cada vez que usted conversa algo, habla de la pura Biblia. Gloria a Dios, digo yo. Es lo que quiero.
Lucho día a día como muchos de ustedes, para que la palabra de Dios esté impregnada en mí y yo pueda también practicarla cada día. De esa forma, nuestro pensamiento va a dar lugar a nuestra voz y nuestra voz va a dar cuenta de qué somos realmente por dentro, detrás de esta apariencia que nosotros tenemos. Todos guardamos la apariencia, pero bastan a veces cortos minutos de dejar hablar a alguien para saber lo que hay detrás de una corbata, detrás de una falda larga, detrás de un hermoso pelo. Nos ayude el Señor para que nosotros podamos luchar, trabajar diligentemente en llenar nuestros corazones del bien de la palabra de Dios. Porque de esa forma tendremos garantizado que nuestro hablar reflejará, lógicamente, lo que hay dentro y lo que somos nosotros como personas regeneradas. Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Un tema que nos lleva a reflexionar también sobre otros asuntos importantes en la vida cotidiana del cristiano. Alguien ha dicho por ahí que sería bueno que nosotros primero pensáramos y después habláramos. Pensar, después hablar. En la vida diaria generalmente primero hablamos y después pensamos. Solo una vida disciplinada va a hacer las pausas necesarias antes de dar una respuesta, antes de entregar una opinión, antes de tomar la palabra. Sería bueno que en todos nosotros existiese esa disciplina de saber primero escuchar. A eso se refiere también la Escritura cuando nos dice que es mejor guardar silencio, es decir, no quedarse callado, sino más bien agudizar el oído, escuchar primero, procesar la información y después hablar. Esa es una práctica bíblica también muy saludable que junto con llenar el corazón de cosas espirituales, obviamente sanas y buenas, basadas en la Biblia, nos va a garantizar también de una mayor manera que nuestro hablar, que nuestra interacción verbal con los demás dé cuenta de una buena calidad como cristianos. Si seguimos apegados a los rudimentos del mundo, si seguimos apegados a las costumbres que traemos de nuestras familias, de nuestros ancestros o de la vida antigua, si no hemos practicado la renovación de nuestro entendimiento, Pablo a los Corintios, renueven su entendimiento, cambien los patrones de conducta, no se conformen al siglo presente, es decir, no se conformen a la cultura en la que fueron formados, más bien renueven su mente, renueven sus patrones de pensamiento por lo que es nuevo. Pablo escribe, las cosas viejas pasaron para los que están en Cristo. Todo ha sido hecho, construido de nuevo, incluida nuestra forma de pensar. Por lo tanto, amados en el Señor, amadas en el Señor, es importante que renunciemos a todo aquello que no tiene un respaldo bíblico y que no es agradable a Dios, y lo reemplacemos por la forma de pensar que nuestro Dios nos refleja en su palabra. Eso nos va a ayudar poderosamente a tener una voz que bendice, una voz que no se equivoca, una voz que construye, una voz que contribuye. Vamos a tener un hablar conforme a la estatura de un varón maduro. Eso indica la palabra perfecto o perfección en el Nuevo Testamento, madurez. Y nos va a librar de tener experiencias tan dolorosas como las que tuvo Pedro. Pedro no tuvo en su memoria anterior a este episodio considerado el llegar a negar a su maestro. Y con juramento y con maldición, para cuando reaccionó, es decir, para cuando pensó después que habló, ya era tarde y la amargura le visitó. Así ocurre en la vida práctica.
cuando a veces tenemos desafortunadas palabras, incluso para los que usamos las redes sociales, también esto nos sirve porque a veces el teclado nos traiciona, o los dedos nos traicionan en el teclado. El teclado no tiene nada de malo, pero los deditos que escriben también nos traicionan. Y a veces tenemos palabras o comentarios desafortunados que, no siendo malos, nos pueden traer algún momento de tristeza, de amargura, de desazón. También sería bueno que aprendiéramos primero a pensar y después a digitar. Dios nos bendiga. El tema de la clase de hermanas Dorcas: las palabras de nuestra boca reflejan lo que somos como cristianos. Avancemos al primer título. Claro ejemplo de una mujer que no mide sus palabras. La experiencia de un personaje que brevemente aparece en la Biblia, pero que nos deja este triste recuerdo: la esposa de Job. Job, un hombre de Dios, fiel a Dios, a tal punto que despertó su fidelidad el interés del diablo. Una pregunta para nosotros: ¿estamos inquietando a nuestro adversario? ¿Llamamos la atención del enemigo de Dios y de nuestro enemigo? ¿Nuestra forma de vivir pone nervioso al diablo? Cada uno tendrá allí su respuesta. Lo cierto es que la forma de ser de Job puso nervioso al diablo, lo incomodó, al punto que se tuvo que dar el trabajo de ir a pedir permiso, primero a acusarlo, a ponerlo mal, y luego a pedir permiso para hacerle daño, para ponerlo a prueba. Y en medio de esto, cuando recién comienza su desgracia, aparece la voz de su esposa. No sabemos exactamente, ¿no es cierto?, qué llevó a esta mujer a tener esta desafortunada reacción verbal y de pensamiento, además. Yo pienso que debió haber sido la influencia de su cultura. Creo que la voz de la esposa de Job en el capítulo 2, versículo 9, que dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Parece ser que la esposa de Job está influenciada de algún modo por la cultura de los antivalores. Parece que el valor de la integridad no tenía mucho peso en el corazón de esta mujer, que ante la adversidad aconsejó, le pidió o despreció a su marido con estas palabras: ¿mantienes aún tu integridad? ¿Sigues siendo un hombre íntegro? A pesar de lo que Dios te está llamando a vivir. Ella está influenciada por la cultura social de su época, porque en la época también se tenía por costumbre evaluar la desgracia ajena como consecuencia de un castigo divino. Es decir, a los que les iba mal era porque Dios los estaba castigando. De tal manera que, influenciada por todo esto, tiene esta mujer esta desafortunada expresión, por la cual todo mundo que lee la Biblia la conoce, por la mujer de Job, que le dice estas palabras tan tristes: maldice a tu Dios y muérete. Qué terrible a veces es la reacción humana cuando se ve influenciada por lo externo. Por eso, amadas en el Señor, amados en el Señor, todos, sin excepción, debemos tener extremo cuidado respecto de las cosas que van influenciando nuestra manera de pensar y de mirar, porque también aquello puede jugarnos una mala pasada. Los tiempos que vivimos son tiempos en los que las ideologías, las imágenes, es tiempo en que lo que nos rodea influye poderosamente en nuestros corazones, en nuestra mente. Y tenemos que tener los filtros necesarios para lograr mantener aquello en el nivel que corresponde, para que no nos vaya a sorprender
en algún momento alguna reacción basada en las tendencias, basada en las ideologías, basada en los sentimientos de frustración que nos provocan las imágenes que vemos, los discursos que escuchamos, las decisiones que se toman. Ciertamente nosotros debemos ir un paso más allá. Aunque es muy legítima mi opinión, aunque es muy legítimo mi sentir, debo como cristiano todavía dar un paso más adelante para saber que el único reino justo, de justicia social, de paz social, de equilibrio, es el reino que esperamos de Jesucristo, el Señor nuestro Salvador. Así que tengamos cuidado en cuanto a el nivel de influencia que lo que nos rodea tiene en nuestros corazones, para que no vivamos la experiencia triste y amarga de esta mujer, ¿no es cierto?, esposa de Job en el inicio de su prueba tan dura que le tocó vivir. Dios nos bendiga. El segundo título dice: ser parte del acontecimiento nos da seguridad para hablar. Este segundo título encuentra su base de inspiración en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 11. Leamos qué es lo que dice para tener muy claro el contexto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Bueno, son palabras que son parte también del diálogo que tiene Jesús en esta entrevista nocturna con el fariseo Nicodemo. Las palabras del Señor nos plantean un escenario saludable a la hora de comentar sobre ciertos acontecimientos y hechos. Debemos cuidarnos de no hablar lo que nuestros ojos no han visto, lo que nuestros oídos no han escuchado. Corremos un serio riesgo al opinar basados única y exclusivamente en lo que otros comentan, en lo que otros dicen. Todos somos susceptibles y hemos caído en el error de emitir opiniones sobre asuntos de los que no hemos sido testigos. Y a veces nuestra opinión no pasa más allá de ser una opinión, pero el acostumbrarnos a esta práctica puede un día meternos en problemas y podemos estar juzgando lo que no sabemos. Y así muchas veces tirar más y más lodo sobre la imagen de una persona, sobre la imagen de un hermano, de una hermana, de un pastor, de una autoridad, de un vecino, de un familiar, de quien sea. Simplemente porque no hemos sido testigos fidedignos de un hecho y de un acontecimiento. Jesús habla de lo que él vio y recibió del Padre. Varias veces lo va a repetir en los evangelios. Las palabras que me diste les hablé. Las obras de mi Padre yo hago. Lo que veo hacer al Padre hago yo. Jesús siempre está muy seguro de sí mismo porque él está procediendo en base a cosas sólidas. Nosotros debemos aprender del Maestro. Él mismo lo dijo. Ejemplo les he dejado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Así es que el consejo a través de este título es este. Procuremos, autodisciplinémonos y tratemos de no emitir juicios de opinión sobre asuntos de los que no estamos completamente seguros, cuyos detalles no conocemos o no hemos visto. Pero mejor todavía, en asuntos delicados, dejemos las cosas siempre en el juicio del único juez justo, más allá de que tengamos la legítima opción también de expresarnos, pero debemos hacerlo bajo el dominio propio. Esto es algo que cuesta, a mí me cuesta. Le costó también al Señor. Note la expresión. Jesús aprendió la obediencia. Y en ese proceso aprendió estas palabras, esta seguridad. ¿Dónde la aprendió Jesús? En su familia, en el hogar. Allí Jesús, no tengo duda alguna,
aprendió estas riquezas? En los tiempos de silencio, en la vida anónima, a solas. Allí Jesús aprendió a sujetar el carácter. Nosotros debemos hacer lo mismo con la ayuda de Dios. El tercer título dice: llamado del Espíritu Santo, que hablemos una misma cosa. Palabras del apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Corinto. Una iglesia muy particular. Las cartas del apóstol Pablo que nos han llegado, primera y segunda a los Corintios, debieran ser cartas que periódicamente la iglesia de Cristo debería estar estudiando y analizando en detalle, porque son reflejo fiel de la iglesia de todos los tiempos, de la dinámica de la iglesia en todo tiempo. Comenzamos bien, comenzamos por el Espíritu. Corinto, la iglesia en Corinto, la iglesia de los Corintios era una iglesia pentecostal, llena del Espíritu. Lo dice Pablo en sus primeras palabras: no os falta ningún don, están satisfechos de todo. Pero sin embargo, palabras siguientes, a reglón seguido, Pablo dice: ustedes están divididos, me han informado que ustedes dicen yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Increíble, una iglesia llena del Señor, del Espíritu, se convierte de pronto en una iglesia también dividida. Es en medio de ese ambiente que el apóstol tiene palabras en el capítulo 1, versículo 10. Palabras que también son conocidas, pero las vamos a leer. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amados hermanos, qué importantes son las relaciones interpersonales en toda organización humana. Qué importante es que la relación interpersonal se dé en un ambiente de fraternidad, de armonía, de equilibrio. Pero debemos considerar, cada ser humano es un mundo y cada uno tiene una visión particular de la vida. No habla aquí el apóstol ni el Espíritu de que todos debemos repetir las mismas palabras, sino que todos debemos tener la misma expresión. Usted tiene su visión, yo tengo la mía, pero si estamos ambos inspirados y movidos por el Espíritu, mi opinión no va a ofenderle, ni usted me va a agredir con su opinión. Más bien, el Espíritu nos va a llevar a un estado humilde de opinión, en donde de pronto voy a tener que considerar que su voz es la voz correcta y que de pronto mi opinión no estaba del todo correcta o sencillamente estoy en un error. La armonía dentro de una iglesia, dentro de la hermandad, tiene que ver con el Espíritu que nos anima a dar nuestra opinión, nuestra apreciación de las cosas. Hay gente que opina porque está basada en el egoísmo, en el egocentrismo. Quieren que la voz de ellos sea la única voz reinante. Hay personas en las iglesias que opinan basado en la envidia. Hay otras voces que opinan basados en la revancha, en la venganza. Pablo y el Espíritu de Dios en Pablo inspira estas palabras para que nosotros tengamos una misma voz, una misma hablar, un mismo sentir, desde el punto de vista del mismo Espíritu que nos impulsa, que nos estimula, que nos inspira en nuestra voz. Indistinto de que su voz y la mía pueden ser distintas, diferentes, pueden haber visiones diferentes. Esto no es en blanco y negro, esto tiene sus colores. Pero si somos inspirados por el mismo parecer, por el mismo espíritu, por el mismo sentir, nuestro diálogo va a ser un diálogo constructivo, edificante. Para eso necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne y controle nuestra legítima opinión. Dios nos bendiga. Cuarto y último título. Declaración de nuestro Señor Jesucristo que debemos tener en cuenta. Vamos a volver al Evangelio de Mateo, al capítulo 12 en esta oportunidad. Y allí vamos a encontrar las palabras que inspiran este título. Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa
que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta declaración que el Señor hace, la hace en el contexto de desarrollar un tema que siempre es conflictivo y que lamentablemente se rehúsa a llegar a un punto central de entendimiento como es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Mucha gente sufre por años pensando si blasfemó o no blasfemó. Hay que leer el contexto, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que reflexionar profundo para llegar a entender lo que el Señor está enseñando respecto de este asunto. Pero en lo medular, relacionado al título, esta advertencia que el Señor hace, la hace en referencia a que debemos pesar nuestros dichos. Nuestros dichos no solo pueden molestar, no solo pueden herir, no solo pueden ofender, no solo pueden malhumorar. Para esos efectos de nuestras palabras hay remedio, hay antídoto. La reconciliación bíblica, la humildad del perdón, pedir perdón, reconocer el error, retractarse, corregir, son antídotos para los efectos que he nombrado. Pero aún todavía nuestras palabras pueden tener efectos mucho más devastadores que un enojo, una molestia, que una herida, que una desazón, que una ofensa en el prójimo. Nuestras palabras pueden incluso ser homicidas. Las palabras, dice alguien, sin ser armas, dichas con la fuerza de espíritus de error o de manifestaciones carnales, pueden convertirse en letales armas como un cuchillo. Las palabras sin ser cuchillo matan y cortan, y allí podemos tener serias consecuencias. En nuestras palabras, mal dichas, mal inspiradas, sin dominio propio, dejadas a la libertad de opinión y de expresión que en estos días todo el mundo quiere tener, podemos matar a otro, podemos derrumbarle para siempre. Y es a eso a lo que Jesús hace referencia. Hay que pongamos cuidado, que las palabras ociosas, es decir, sin la inspiración del Espíritu, y si no tienen la inspiración del Espíritu Santo, será la oportunidad para que otros espíritus las aprovechen y las inspiren. Espíritus malignos que no buscan nada más que lo que busca su propio inspirador general: matar, robar y destruir. Así es que la advertencia en esta parte del Señor es categórica. Tengamos cuidado, porque los efectos de nuestras palabras pueden llegar a ocasionar daño irreparable, sobre el cual vamos a dar cuenta un día. Nos ayude el Señor para volver a las palabras de Santiago, para recordar el freno que se le pone a los caballos, para que tengamos las riendas tomadas de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Recordemos que tenemos que llenar nuestra vasija, nuestra copa, de todo lo bueno, dice Pablo, de todo lo honorable, de todo lo santo, de todo lo puro, todo lo limpio, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, es decir, en esto, con esto llénense, hasta rebalsar, llénense de estas cosas, porque cuando el corazón está lleno de estas cosas, entonces el proceso de pensamiento produce palabras de bendición, palabras de vida. Dios les bendiga, hermanas Dorcas. Les dejo estos apuntes verbales, estos pensamientos para que puedan alimentarse también a través de las siempre nutritivas lecciones que tiene el expositor de la clase de Dorcas, cuyo sueño personal es que un día lo pueda estudiar toda la iglesia, porque de verdad son enseñanzas tan profundas que nos darían para hablar, grabar, reflexionar, escribir largas horas. Pero hasta aquí siento dejar estas palabras para que les sirvan también de aliento, de ánimo en los días que vivimos. Dios bendiga a la clase de Dorcas, Dios bendiga a la Iglesia de Cristo. Para Dios
honra, gloria y alabanza. Amén.